Siéntate. Su micrófono está abierto. No, volver y cerrar. Aló, aló, buenos días. Buenos días, alumnas y alumnos. ¿Me escuchan? Habla 34. Buenos días, profesor. Sí se le escucha. Se visualiza también, ¿no? Sí, profe. Ya, gracias. Comenzamos. Literatura medieval española. Y los contenidos son estos. Literatura española medieval, poema de Millo Cid, segundo siglo de oro español, Renacimiento, tópicos renacentistas principales que se dan en este periodo, que es el más importante, el siglo de oro de la literatura española. Y en tercer lugar, novela picaresca, características principalmente como prototipo el Lazarillo de Tormes. Bueno, pues entonces empezamos. La literatura medieval española se desarrolla en un contexto histórico-social que es necesario señalar. La literatura medieval de España abarca las manifestaciones literarias correspondientes al periodo literario que va del siglo V al XV, ¿no? La larga Edad Media en toda la Europa occidental y que en España no es la excepción, y que está determinado por una serie de factores entre los que debemos destacar: uno, las sucesivas invasiones visigóticas, principalmente a partir del siglo V, y sobre todo la invasión musulmana de los moros, los conocidos popularmente como los moros o los árabes, ¿no? Y siglo VIII, principalmente en el siglo VIII. Esta última, este tipo de invasión musulmana, dio inicio a a lo que se llamó, o se sigue llamando ahora como parte de los estudios históricos, la Guerra de la Reconquista Española. Vale decir que los reinos del norte, que los reinos cristianos estaban ubicados en el norte, iniciaron esta llamada Guerra de Reconquista o Guerra Santa, pero que les tomó varios siglos hasta que finalmente lograron la expulsión de los moros, pero estos a su vez dejaron unas huellas culturales muy, muy importantes en la parte sur de la península ibérica. El segundo hecho que hay que señalar y destacar es la aparición progresiva de reinos cristianos al norte de la península, como acabo de decir, entre ellos el reino de León, el reino de Navarra y los reinos de Aragón y de Castilla, que son particularmente importantes porque como ustedes recordarán, el matrimonio entre don Fernando de Aragón y doña Isabel de Castilla, conocidos como los Reyes Católicos, permitió
fortalecerse frente a los demás reinos y poco a poco dieron origen a lo que se denominó como la unificación de los reinos cristianos, con, desde luego, supremacía de Castilla. Se consolidan, digo, a fines de la Alta Edad Media y poco a poco van debilitando el poderío de los musulmanes que, insisto, estaban instalados en el sur. Principalmente Granada, acá en el mapa podemos visualizarlo, Granada, Málaga, Sevilla, es decir, esta región es conocida como Andalucía. Acá está también la palabra Andalucía. Y finalmente, en tercer lugar, no obstante, los reinos cristianos no formaron un grupo homogéneo, porque acabamos de señalar que fueron varios, principalmente León, Navarra, Aragón, Castilla y otros. Si bien es cierto que luchaban, tenían un objetivo común en las luchas contra los moros, ¿no es cierto? Entre ellos también hubo rivalidades y guerras y enfrentamientos. De manera que permanentemente a lo largo de estos siglos la futura España estuvo marcada por permanentes luchas. ¿Por qué lo señalamos? Y hay que señalarlo, de hecho, porque varios de nuestros poetas, escritores, participaron en dichas luchas. Muy bien, dicho esto, acá lo tenemos entonces sintetizado, ¿no es cierto? Siglo V al XV, invasión musulmana que tuvo una permanencia bastante prolongada, las guerras de reconquista, que finalmente terminaron con la expulsión de los moros, pero insisto en lo que ya les he dicho, es importante señalar, los moros dejaron una huella indeleble de tipo cultural, incluso en el ámbito lingüístico. Nuestro castellano tiene una buena cantidad de ingredientes, de aportes de lenguas moriscas, de la lengua morisca. Y ni qué decir en la arquitectura. El día de hoy, y desde siempre, pero claro, principalmente a partir del siglo XX, España es un país turístico gracias a estos vestigios que dejaron los moros. La arquitectura morisca fue de lo más interesante. La Alhambra de Granada y la Alhambra de Sevilla son famosas porque son unas construcciones hermosas, realmente que el turismo de todas partes del mundo visita y que se da lugar a una buena cantidad de divisas para la España de hoy. Muy bien, dicho esto, veamos entonces el poema de Millo Cid, que ustedes conocen porque han llevado esto en el colegio incluso, ¿verdad? El poema se centra en la figura del Cid campeador, que no es otro que Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como Ruy Díaz de Vivar. Cid, la palabra Cid deriva del tratamiento árabe, como ven acá ya tenemos un vestigio de la lengua arábiga, que significaría más o menos Sidi, que se puede traducir como mi señor. Campeador proviene del latín, eso sí, que podría ser campidoctor, batallador, vencedor. Yo creo que lo más apropiado sería traducirlo como batallador, vencedor. En torno al autor del poema se desconoce. Don Ramón Menéndez y Pidal, que fue uno de los investigadores del siglo XX más notables de la literatura española de todos los tiempos, señala, me estoy refiriendo a Ramón Menéndez Pidal, él señala que podría haber sido compuesto el poema por dos juglares, uno de San Esteban de Gormaz y otro de Medinaceli, dos pueblos, dos lugares. Pero esa es una hipótesis de Ramón Menéndez y Pidal. Poblaciones ambas ubicadas al costado del camino de Castilla. En la obra efectivamente se mencionan diversas ciudades de España con contenidos
detalles de Valencia y Burgos. Por ejemplo, Burgos tiene mucha importancia porque en Burgos dejó encargado a un convento cuando va desterrado el Cid por el rey Alfonso de Castilla, por calumnias, ¿no es cierto?, de manera injusta. Pero bueno, él es obediente ante su señor, el rey don Alfonso, y sale desterrado y deja a su esposa y a sus dos pequeñas hijas encargadas en un convento en la ciudad de Burgos. Y ahí tenemos unas escenas muy dramáticas, muy interesantes. Y aparecen también precisiones geográficas respecto de estos pueblos de Medinaceli, Luzón y otros. Estas características le sirvieron de apoyo a la teoría de Menéndez Pidal para sostener su tesis de que los autores del poema podrían haber sido juglares, ¿no? Dos juglares oriundos de esa región fronteriza de Castilla. Pues bien, el poeta de San Esteban, que podría ser uno de ellos, más primitivo, el primero en todo caso, habría compuesto el cantar hacia el año 1110, y el de Medinaceli lo habría vuelto a escribir con algunas modificaciones hacia el año de 1140, aportando a la obra, el segundo, el de Medinaceli, aportando a la obra algunos episodios tomados más bien de la ficción, que no se apoyan en la realidad. El monje medieval Pedro Abad, es el más antiguo copista del poema que se conoce. Él tomó de su versión original e hizo una copia que es la que ha llegado, que gracias a él ha llegado al conocimiento contemporáneo del poema. Y esto data de 1307. Miren ustedes, 2 siglos después. Si tomamos en cuenta que la versión definitiva se hizo en 1140, Pedro Abad, el monje Pedro Abad, la reescribió o la copió sin modificaciones en 1307. ¿Cuál es a qué género pertenece? Los críticos consideran que se debe clasificar como de género épico, no obstante que es un poema, pero por las características, ¿no? Basadas en las luchas, en las guerras, en los triunfos, en las victorias del Cid, es perfectamente género épico. ¿Y qué especie o qué subgénero? Cantar de gesta. Y en cuanto al aspecto formal, la obra está escrita en versos de metro irregular. Tengan en cuenta ustedes que es todavía la Edad Media. El verso, la poesía, no son tan pulidos, tan pulcros como se dará más adelante. Por lo tanto, la métrica, sí vea la métrica, el tamaño de verso es irregular. Combina versos largos con versos cortos, principalmente de 10 sílabas, e incluso versos muy largos de 20 sílabas, con alejandrinos. No sé si acuerdan ustedes cuáles son los versos alejandrinos. Son los versos de 14 sílabas. También aparecen versos de 16 sílabas, característicos de los últimos cantares de gesta. Por ello decimos, entonces, si hay pues versos de 16, de 14, de 10 y de 20 sílabas, a ello obedece que señalemos como característica muy saltante que el metro es bastante irregular. Y en cuanto a la rima, tampoco es perfecta, no hay una rima consonante, sino más bien rima asonante. La rima asonante es una rima relativa, no suenan igual las sílabas completas del final de una palabra, sino solamente algunas vocales. Lo vamos a ver enseguida en el texto mismo. Este cantar de gesta, entonces, en definitiva, consta en total de 3.730 versos. 3.730 versos. No sé si ese dato lo tenemos acá. No, pero bueno, lo tienen en el cuadernillo. 3.730 versos en total.
Bien, el poema está, en cuanto a la temática, en cuanto a la historia contada, al argumento, comprende 3 partes, ¿no es cierto?, que ustedes recuerdan. Primero, las bodas de las hijas, perdón, el destierro. El primer cantar es el destierro. Cuando Alfonso, por calumnias, como ya les he dicho, el rey Alfonso lo destierra al Cid Campeador. El segundo cantar es el de las bodas de las hijas del Cid, y el tercero, la afrenta de Cortes. Veamos cada uno de estos. Acá nos hemos pasado al segundo. Primer cantar. El Cid es calumniado ante el rey don Alfonso por cortesanos envidiosos de sus triunfos y de su valentía incluso, ¿verdad? Y lo acusan de haberse apropiado de algunas parias reales. El rey mandaba a ciertos personajes a cobrar impuestos que se llamaban las parias reales y lo acusan injustamente de haberse embolsillado parte de esos dineros que cobraban para el rey. Como consecuencia, el rey don Alfonso VI de Castilla lo destierra y él, obediente, leal a su rey, cumple con salir al destierro. Álvaro Fáñez y otros vasallos del Cid deciden también partir con él, acompañarlo al destierro, pese a que el Cid los libera de esta obligación. Sin embargo, ellos voluntariamente deciden acompañarlo. Pues bien, Ruy Díaz consigue dinero de judíos comerciantes, principalmente 2 de ellos conocidos como Raquel y Vidas, a quienes los engaña, un engaño blanco, con unas arcas con arena, pero que supuestamente guardaban riquezas de las parias del rey Alfonso. ¿Con qué fin hace este engaño bien intencionado? Con el fin de agenciarse dinero para salir al destierro, pero de paso ir formando un ejército y luchar a favor de don Alfonso y con ello demostrarle que le era leal. Con esto, pues, tiene para pagar a sus soldados. Luego el héroe se despide de su esposa. Acá viene la escena de la que les he hablado, una escena muy dramática, muy dolorosa. Se despide de la esposa Jimena y de sus pequeñas hijas, doña Elvira y doña Sol. Y con rapidez parte, ¿no es cierto?, a cumplir la orden real del destierro, pero también a armar un ejército para luchar a favor del rey. Una vez en el exilio, efectivamente, los éxitos guerreros del desterrado en la lucha contra los moros. ¿Contra quién había que pelear? Contra los moros, para hacer mérito ante los ojos del rey. Comienzan a ser importantes estos triunfos suyos y consigue valiosos trofeos de guerra que él le envía al rey don Alfonso. Por ejemplo, su espada, la colada, es un trofeo importante que envió el rey, perdón, envió el Cid a su amo y señor don Alfonso. Segundo cantar. El de las bodas del Cid. Ya ha pasado el tiempo, él ya ha retornado, Alfonso lo ha perdonado, porque además se da cuenta, se convence de que fue por una calumnia. Y han pasado los años, las niñas ya son casaderas y recibe el Cid la propuesta de los infantes, de 2 hermanos, infantes de Carrión, de casar con las 2 hijas. Pues bien, Ruy Díaz había logrado conquistar Valencia, entre otros pueblos y ciudades, y como dijimos, había enviado importantes presentes al rey, ahora que es dueño de Valencia y que su familia ya se reunió con él, mejor dicho, él se reúne con su familia, con la esposa y con las hijas que han crecido y ya son jovencitas. El rey Alfonso permite el pedido de estos infantes de casar con las hijas del rey, se lo comunica y el campeador envía más regalos al rey, con lo cual se consolida todo esto, ¿verdad? Todos estos acontecimientos faustos,
frente a los infaustos. Los anteriores fueron acontecimientos infaustos, ¿no es cierto? La calumnia, el destierro. En cambio ahora todo se va perfilando para la reconciliación. Los infantes de Carrión, les decía, don Diego y don Fernán, piden al rey Alfonso interceder para que el Cid les conceda la mano de sus hijas. Y eso se lo transmite a Alfonso y es un honor, ¿verdad? Porque los infantes forman parte de la nobleza. El Cid era un héroe, pero no era noble. Pues bien, casando a sus hijas con dos nobles, ascendía él en la estructura social. De manera que se considera un honor. El rey entonces pide al Cid que case a sus hijas con estos infantes para elevar su categoría y su honra. El Cid manifiesta su deseo de no querer casarlas aún, pero no se puede oponer a la voluntad de su señor, el rey don Alfonso, y las bodas se realizan en Valencia, que es una ciudad, recordemos, que ha sido tomada por el Cid campeador. Hasta ahí, bueno, se realizan las bodas y las celebraciones que duran varios días, y luego viene el tercer cantar, que es nuevamente de hechos infaustos, porque resulta que en el tercer cantar los lectores nos enteramos de la falsía de los infantes. Ellos tenían malas intenciones. En efecto, los infantes de Carrión viven con el Cid en Valencia un tiempo durante los festejos, pero muestran su cobardía en dos ocasiones, cuando un león que tenía ahí como parte de sus propiedades el Cid en una jaula, se muestran temerosos ante este animal fiero, y como parte de las celebraciones también solía haber competencias a espada, y el Cid se pudo dar cuenta que estos infantes no eran precisamente muy diestros, y además mostraron una cierta cobardía. Son objeto de burla, de mofa por parte de la gente del Cid, y ellos, con mayor razón, deciden ultrajar a sus esposas y con ello materializar una especie de venganza, pero en realidad nunca tuvieron buenas intenciones. Con el pretexto de llevar a sus esposas a Carrión, es decir, ya terminan las fiestas y ellos deciden partir, lo cual es natural, ¿no es cierto?, con sus esposas. Sin embargo, en el camino está el Robledal de Corpes. ¿Qué cosa es el Robledal de Corpes? Un bosque de robles. Allá ellos materializan su infamia, atan a las esposas a troncos de estos robles y las azotan. El solo hecho de amarrarla ya es una humillación frente a las hijas del Cid, ¿no es cierto? Ruy Díaz, enterado de esta infamia, esta afrenta, pide al rey justicia, desde luego que recupera a sus hijas, y le pide al rey que haga justicia. Para ello se reúnen las cortes de Toledo, por orden del rey, en las cuales el héroe expone su pedido, su reclamo, y exige la devolución de la dote y de las espadas Colada y Tizón, esas famosas espadas que eran para él trofeos, que las había ganado en batalla y regaladas a sus yernos. Mientras se realiza el juicio, dos mensajeros traen el pedido de otro matrimonio de las hijas del Cid. Se trata de los infantes de Navarra y de Aragón, que sí tenían buenas intenciones. Y el monarca Alfonso accede, y también el Cid. Los infantes de Carrión, retados a duelo por dos hombres del Cid, son vengados y vencidos y declarados traidores. Doña Elvira y doña Sol, las hijas, celebran su segundo matrimonio, que ese sí es válido, el anterior es anulado por el rey. Segundo matrimonio con estos dos infantes, uno de Navarra y el otro de Aragón, mucho más ventajoso y con buena intención, ya que a través de él Ruy Díaz ahora sí va a emparentarse con la nobleza a la cual él no pertenecía. Y ahí la temática de los
3 cantares de la obra en su totalidad, dividida en estos 3 cantares, como acabamos de decir. La ofrenda de Corpes, o vamos en orden. Cantar primero, el Alfonso, rey de Castilla, destierra al Cid por calumnias. El Cid se despide de su familia y sale, obediente, a cumplir con el destierro. Cantar segundos, se celebran las bodas de las hijas del Cid con los infantes de Carrión y son, aún no se avisora lo que va a suceder. El rey perdona todo, sin reconciliación, perdona al Cid y se llevan a cabo las bodas y las celebraciones consiguientes. Y en el tercero, la afrenta de Corpes, las hijas son azotadas, atadas a robles en el robledar de Corpes. Las cortes se organizan para llevar a cabo el juicio, porque el pedido del Cid de que se castigue a estos infantes de Carrión. Son derrotados en justas, en batallas, en combates de cuerpo a cuerpo, y al mismo tiempo reciben, ahora sí, auténticos pedidos de matrimonio con buena intención de los infantes de Navarra y de Aragón para doña Elvira y doña Sol, respectivamente. He ahí la historia que se desarrolla a lo largo de la obra. ¿Cuál es el tema o cuáles son los temas? Desde luego el tema principal es el destierro y la recuperación de la honra, o si quieren, el destierro y la importancia de la honra, ¿no? Que debe recuperar y la recupera, ¿no es cierto? Otros temas complementarios que aparecen a la derecha como subtemas, yo no los llamaría subtemas, sino más bien temas complementarios. El ascenso social por méritos de guerra, que es lo que se produce en el caso del Cid Campeador. Otro tema es el enfrentamiento entre la nobleza de linaje y la nobleza advenediza. ¿Qué cosa era esto? Que había casos en que personas que tenían méritos ante los ojos del rey, como es el caso de Rodrigo Díaz, el Cid Campeador, obtienen títulos de nobleza, pero no por herencia, sino por méritos. Y a esta nobleza le llamaron los nobles nobleza advenediza, en tanto que la que se adquiría por herencia era la nobleza linajuda, por linaje. Otro tema es la Guerra Santa, la guerra contra moros, ¿no es cierto?, para cristianizar toda la península. Y finalmente la unión familiar, el amor familiar. Pero no debemos dejar de lado también la venganza. La venganza es la única manera, el único medio para resarcir la honra perdida, ¿no es cierto? Con la humillación de sus hijas, el Cid pierde la honra o ve su honra maltratada y debe recuperarse. Y hay entonces los temas y subtemas. A manera de comentario, podemos decir lo siguiente, alumnas y alumnos, de que el desarrollo argumental de la obra se centra en el honor y la valentía del Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no es cierto? El cantar se desarrolla bajo el clima de la Guerra Santa, vale decir, de la lucha de los cristianos del norte contra los moros del sur, en la cual cristianos y musulmanes tratan de imponer sus creencias religiosas y más aún su sistema de vida, su cultura en cada caso. En el poema se presentan personajes de distintos estratos sociales. Hay un desfile de una cantidad considerable de personajes de distintos sistemas de vida al mismo tiempo. La nobleza linajuda o de abolengo y la nobleza advenediza, que asciende, como hemos dicho, por méritos, que es el caso de Rodrigo Díaz, protagoniza una especie de rivalidad. En el orden de la jerarquía creciente se ubican los escuderos, los caballeros, los infanzones,
como es el caso de Rodrigo Díaz. También los ricos hombres que tenían fortuna y compraban títulos de nobleza. Es el caso de los infantes de Carrión, los condes o potestades como Ramón Berenguer, conde de Barcelona, y el propio rey, que son nobles de linaje. Todo esto sale a relucir, la obra es sumamente extensa, ¿no es cierto? En la obra también, debemos señalar, aparecen los burgueses, habitantes de los burgos o ciudades medievales pequeñas, que eran comerciantes, gente que trabajaba y tenía un nivel de vida más o menos considerable. Aunque sin detallar características, aparecen, por ejemplo, como parte de estos burgos y estos burgueses, los judíos Raquel y Vidas, que representan una clase social separada, cuya ocupación principal es la de prestamistas. Finalmente, debemos decir que la estructura de la obra se define en la alternativa de la pérdida y la restauración de la honra. Se pierde la honra y se recupera la honra. El estilo es realista, aristocrático, o cortesano, no aristocrático, sino cortesano, caracterizado por lo que significaba la épica española y el equilibrio, es decir, el tono y los recursos de la narración se armonizan con el carácter de cada episodio, lo cual sorprende. Para ser la Edad Media es un poema que tiene imperfecciones, por ejemplo, de métrica, como hemos dicho, pero tiene estos aciertos de equilibrio en el argumento. El héroe símbolo de su patria, Castilla, es el Cid. El Cantar de Gesta finalmente entonces narra toda la acción política y guerrera de su tiempo. De igual manera, este cantar es valioso por los valores lingüísticos y literarios, desde luego, que nos presenta como muestra de esa época de la larga Edad Media. Muy bien, tienen acá también toda esta información, este fragmento que es interesante. El castellano que aparece, un castellano que casi no se reconoce, es un castellano medieval que habría... ¿Aló? Sí, diga usted. Métrica irregular, ya les dije, que no emplea un mismo tipo de metro. Más adelante, entrando al siglo de oro, en el Renacimiento, por ejemplo, predomina el verso endecasílabo. ¿Qué es el verso endecasílabo? El verso de 11 sílabas. O el verso endecasílabo combinado con el de 8 sílabas. Endecasílabos y octosílabos. Y eso es ya señal de una poesía más evolucionada, más perfecta. Métrica regular se llama esa, ¿no? En Manrique, por ejemplo, en Jorge Manrique, que es de finales de la Edad Media, encontramos que la métrica ya es regular. En cambio acá, en el poema de Biocid, es bastante irregular. Hay versos de 10, hay versos de 12, de 14 y hasta de 16. Eso es métrica irregular. Y rima asonante y rima es la que no constituye rima consonante. Acá no tenemos fragmento, pero acá lo podemos apreciar. Ya para responderle lo de la rima asonante frente a la consonante. La asonante rima imperfecta, la consonante rima perfecta. Ya aguijan a los caballos, ya les soltaron las riendas. Cuando corneja a la diestra. Mire usted, acá hay vocal A y acá también vocal A. La rima asonante o imperfecta es esta, donde solamente coinciden la vocal y se dan en el tercero también y en el cuarto. En tanto que la rima consonante, vamos a tomar prestado para responderle, es una, en Manrique le he dicho, ¿no es cierto? Saltemos a Manrique. Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida. Vida con dormida. Mire usted, vida y dormida. Toda la sílaba final coincide. Ida, ida, ida de dormida e ida de vida. ¿Se dan cuenta? Esa rima consonante o perfecta. En el Cid no aparece todavía la rima consonante porque la poesía no ha evolucionado lo suficiente. ¿Me entendió, verdad, alumno? ¿Aló? Ya, muy bien.
Y como les decía, el castellano empleado es un castellano que casi no reconocemos y que requiere una especie de traducción. Cuando salen de Vivar ven la corneja a la diestra, pero al ir a entrar a Burgos la llevaban a su diestra. Bueno, acá está traducido, acá ya está traducido. No tenemos la versión original. Bueno, yo ahora no estoy en casa, estoy en mi oficina. En casa tengo algún libro con el castellano original en que se escribió el poema de Mío Cid. Bueno, pues sigamos. Siglo de Oro. Esta es la etapa más importante en la historia de la literatura española, es la etapa de mayor esplendor en la poesía y en la literatura en general. Tiene dos momentos sucesivos. El Renacimiento, es decir, la entrada en el siglo de oro, que viene desde fines del XVI y se prolonga a lo largo, y los inicios del XVII. Pero en mi opinión, el siglo de oro es todo el siglo XVII. El contexto histórico, ¿qué debemos decir sobre el contexto histórico? El teocentrismo medieval va siendo reemplazado por el humanismo, ¿no? Durante toda la Edad Media, la gente, los pueblos que eran todos cristianos en Europa, creen en Dios y Dios lo explica todo. Dios está en el medio de todo. Todas las cuestiones, todas las preguntas son respondidas en función de lo divino. Por lo tanto, la sociedad era teocentrista. Ese teocentrismo va siendo desplazado y se reemplaza por el antropocentrismo. Eso es lo que caracteriza al Renacimiento y al humanismo posterior. Y eso es lo correcto, ¿no es cierto? No quiere decir que los pueblos se volvieran ateos. Siguen creyendo en Dios, pero Dios está en la esfera de lo religioso y en lo social y cultural. Las cosas se explican en función de qué es lo que conviene al hombre. Por lo tanto, se reemplaza el teocentrismo por el humanismo o antropocentrismo, que es la corriente de pensamiento que surgió en Italia y que se extiende por toda la Europa occidental a partir del siglo XVI. Se favorece así la aparición de una perspectiva antropocéntrica más entendible, más razonable. El auge de la literatura y del arte en general se produce por la predominancia de la economía. Hay un despegue de la economía y de la política que significó un independizarse de las ataduras de la Edad Media. Esto se da también entonces en España, igual que en el resto de Europa Occidental, a partir del siglo XVI. A la primera parte a la que me he referido, fines del XVI, se le llama Renacimiento. Renacimiento porque es un poco hacer renacer el esplendor de la literatura griega. A la manera de los griegos, ellos buscan una literatura que tenga mayor brillo y lo logran, ¿no es cierto? De ahí que se usa la palabra Renacimiento. Y el barroco es lo que viene, la literatura de mayor esplendor que, como les acabo de decir, se extiende a lo largo de todo el siglo XVII. ¿Cuáles son los temas del Renacimiento? El tema del amor, por ejemplo, reflejo de la belleza absoluta en la mujer sobre todo, y contribuye a la armonía del universo. El carpe diem es otro tema. ¿Qué significa? Aprovecha el tiempo, aprovecha el momento, aprovecha el día. ¿Y para qué? No solamente para gozar, sino para hacer algo productivo, algo provechoso para ti mismo. El goce de la juventud está muy vinculado al carpe diem y de la belleza física, de la belleza corporal. Ver el día y gozar el momento. Es una frase que se acuñó y que se mantuvo durante el siglo de oro. El carpe diem, pues entonces es eso. Luego tenemos el tema del Beatus Ille, dichoso aquel, más o menos se puede traducir, dichoso aquel que logra esa felicidad y se relaciona con el carpe diem, ¿no es cierto? Vale decir que el ser humano, cansado del trajín de la vida cotidiana, anhela una vida sosegada, sencilla,
tranquila, en armonía con la naturaleza, y por ello se elogia mucho la vida campestre de los pastores. De ahí que la poesía de Garcilaso, el español, el toledano, no nuestro Garcilaso, el de Cusco, no. El Garcilaso nuestro es descendiente del poeta Garcilaso de Toledo. El tema que desarrolla el toledano, Garcilaso de la Vega, es la historia de los amores de pastores, de hombres y mujeres sencillos del campo, que al tiempo que pastaban sus ovejas, vivían sus dichas de amor o también sus penas de amor. Como materialización del Beatus Ille. Luego, el locus amenus es otro tema, lugar ameno. Lugar ameno. Locus es lugar, no tiene nada que ver con locura, ¿verdad? Locus es lugar ameno. El paisaje se presenta como armónico y bello, como la suma perfección, como la obra de Dios. Se pone de relieve la atmósfera bucólica, es decir, la vida del campo, la vida sencilla y placentera, relativa al campo y a los pastores, como les acabo de decir, y que lo tenemos perfectamente ilustrado en las églogas de Garcilaso, el toledano. Y finalmente, el tema del destino. También aparece el tema del destino. El destino se impone frecuentemente sobre la voluntad del hombre, pero el ser humano sí tiene la posibilidad de enfrentar el destino, a diferencia de la concepción griega o greco-latina. Recordemos que los griegos creían ciegamente en la predestinación, y a veces la predestinación llevaba a situaciones fatales, como en el Edipo Rey, ¿no es cierto? Pero era una concepción equivocada por parte de los griegos. En algo tenían que haber fallado los griegos, ¿no es cierto? Ellos protagonizaron una cultura de lo más perfecta, tenían que equivocarse en algo. Fue reemplazado entonces, y eso ya aparece en el Renacimiento y el Siglo de Oro, el libre albedrío en lugar de el destino o la predestinación. La narrativa renacentista. En el Renacimiento y en el Siglo de Oro, desde luego, hay esplendor en los tres géneros. En el género lírico, en el género dramático, en el teatro, tenemos Calderón. En el género lírico tenemos Fray Luis de León, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, etc. Y también en la narrativa empieza a aparecer la narrativa en la forma picaresca, la novela picaresca. Veamos pues las características de la narrativa renacentista, primero en la novela picaresca y después se dará en la novela caballeresca con el Quijote. Pero hoy vamos a llegar hasta acá, hasta la picaresca. Estas son las características. Tendencia realista. Parece que lo que se cuenta en la novela picaresca son situaciones verdaderamente reales, cosas que ocurrían en el siglo XVI principalmente. ¿Qué ocurría? Que había una gran diferencia, abismal diferencia, entre las clases sociales. Los ricos eran la minoría, los nobles, y la mayor parte de la población eran pobres. Lázaro, el héroe, que es el protagonista, Lázaro en este caso, es un chico pobre, cuya madre lo entrega, lo regala a un ciego, como ustedes se acordarán, ¿no es cierto? Eso ilustra entonces este detalle de la temática realista, un reflejo descarnado y fuerte de esa diferencia social y económica entre las clases. El empleo, acá está en segundo lugar, ¿no? Y el pícaro como héroe, pero que en realidad es un antihéroe, porque ¿qué hace Lázaro para sobrevivir? Les roba a sus amos. Todos sus amos lo mataban de hambre. El pobre chico tenía que comer, ¿no es cierto? Les cometía pequeños hurtos, empezando por el ciego, que fue el primero de sus amos. Les robaba un poco de uvas, un poco de pan, un poco de vino, y por eso se le llama el antihéroe, pero que en realidad a los ojos de los lectores aparece como un héroe, entre comillas, por la simpatía que inspira. La tendencia realista, que la acabo de señalar en primer lugar,
El empleo del humor y la sátira es otra característica. De hecho, la novela picaresca y Lazarillo de Tormes en particular tiene una constante, y es esta, ¿no? La del humor encarnado por el propio Lázaro. Incluso cuando nos cuenta situaciones dolorosas, adversas, que no se condicen con la condición humana, lo hace con un cierto sentido del humor. Por ejemplo, cuando el ciego le dice, cuando están por esos caminos, fuera de las ciudades, le dice, ahí hay una estatua, ¿no es cierto?, de piedra, con figura de toro. Sí, señor, le dice. Si pones el oído en el cuerno del toro, vas a escuchar unos ruidos bastante curiosos. Y Lázaro, que es un chico ingenuo, le obedece, pone la oreja en el extremo del cuerno del toro y el ciego le da un cierto golpe al otro lado de la cabeza, en la otra oreja, y le causa, y él dice, y nos cuenta eso, porque él mismo es el narrador, Lázaro, ¿no es cierto? Cuando cuenta eso, lo hace con sentido del humor. Me dolió durante varios días, pero no lo dice reprochando, no lo dice con amargura, sino con, veamos, lo que llamaríamos humor negro, ¿verdad? Como una especie de humor negro, no renegando del ciego, pero humor al fin. Y el desquite. Hay una oportunidad posterior, otra escena, en la que Lázaro se desquita y también el ciego lo toma con humor. Le dice, está por esos caminos rurales, y le dice, señor, ahora vamos a tener que saltar porque aquí hay una acequia, una zanja. Ya colócame, le dice tú, al borde de la zanja y avísame para saltar. Entonces lo correcto hubiera sido que lo ponga en el medio del camino, ¿no es cierto? Y le diga, salte usted. Pero no, él encontró ahí la oportunidad de vengarse y lo coloca en el extremo del camino, de tal manera que al saltar no iba a dar en campo abierto al otro lado, sino que se iba a chocar con un muro de piedra. Y lo hace saltar y efectivamente el ciego se da de bruces contra ese muro que estaba al costado del camino, al otro lado de la zanja, de la acequia. Pero ¿ustedes creen que lo castiga? No, se queda callado y lo toma como que Lázaro está aprendiendo. Miren ustedes esa manera de aprender, ¿no? Decididamente con unos métodos crueles, pero que se los presenta en el relato con sentido del humor, como un lenguaje satírico. No tiene unidad argumentativa la historia, que comprende 7 capítulos o 7 cantares, por lo cual se deduce que el autor anónimo no era muy cultivado, ¿no? Escribe una excelente novela, pero en un cierto desorden. Y finalmente, el relato, la historia está contada en primera persona, lo cual le da un carácter autobiográfico, ¿no? Nos hace creer a los lectores y a los investigadores que quien escribió la novela lo hizo contando su propia experiencia personal. No sabremos nunca si fue así o si le da esa apariencia de novela autobiográfica, pero el resultado es verdaderamente excelente. Cabe añadir que dentro de la novela picaresca, el Lazarillo de Tormes, el título completo, no sé si se acuerdan, está acá, ¿verdad? La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Ese es el título completo. Es anónima, novela anónima y picaresca, y se inscribe en el Renacimiento. También tenemos otras picarescas, ¿ah? Las aventuras del pícaro Guzmán de Alfarache, que sí tiene autor, Mateo Alemán. Rinconete y Cortadillo, que es de Cervantes, una novela también picaresca. La vida del buscón llamado Don Pablo, es una novela picaresca cuyo autor es el poeta Francisco de Quevedo. Pero la más representativa, sin lugar a dudas, es el Lazarillo de Tormes. Muy bien. Sí, diga usted.
En la picaresca. Por ejemplo, son 7 tratados, les acabo de decir, ¿no es cierto? 7 capítulos. Y el primer capítulo en el que sirve al ciego es sumamente largo, excesivamente largo. Y algunos de los otros capítulos, de los 6 capítulos restantes, no son de igual extensión, que eso sería propio, característico de una novela bien planificada, bien ordenada, ¿no es cierto? Lo cual quiere decir que parece que, llevado de entusiasmo, iba contando, relatando, escribiendo, y se le salía un capítulo largo, pues lo dejaba. Si luego le salía un capítulo corto, lo dejaba. Entonces, no hay unidad argumental. Modernamente las novelas se planifica, los buenos novelistas, y ellos mismos lo cuentan o lo dicen cuando les preguntan a los periodistas, planifican, ¿no es cierto? Si usted quiere escribir un cuento, primero planifique de cuánta extensión va a ser su cuento, qué va a tratar, un tema central, y luego va a comprender 2 o 3 o 4 subtemas. Eso le da unidad argumental. Entonces la novela sale más o menos perfectamente organizada. No se da esto en El Lazarillo de Tor. Me parece que es una novela que se fue escribiendo de manera espontánea y por eso entonces carece de esta unidad argumental. ¿Que es un defecto? Sí, pero el defecto se compensa con la espontaneidad y la calidad que tiene de ser un testimonio sociológico incluso, ¿verdad? Podemos imaginar a la España desigual de este tiempo, gracias a que esta es una novela, este tipo de novela, la picaresca, es muy espontánea, muestra las cosas tal como son, aun cuando imperfectamente, aun cuando no muy bien planificada, aun cuando sea con esos desajustes en el desarrollo del argumento. Muy bien. Profe, ¿podría volver a la diapositiva 15, por favor? La diapositiva 15. Para tomar la captura. Ahí la tiene usted. Lugar ameno. Gracias. Paisaje que se presenta como anónimo, como armónico y bello. Y tenemos que... ¿Cuál, perdón? ¿El resto? ¿Cuál resto? ¿A qué se refiere con el resto? Las otras novelas picarescas en diferentes fechas posteriores, no tengo acá el dato, no tengo el dato, en realidad son poco estudiadas, ¿no? Sobre todo acá en nuestros programas en San Marcos, solo se estudia el Lazarillo, pero son posteriores. La primera en aparecer es el Lazarillo de Tormes. Ya. Tomaron la foto, ¿no es cierto? Ya no nos queda tiempo. Muy rápido. 1A, 2C, 3D de Dante, 4B de Bondad, 5C, 6A, 7C, 8D de Dante.